Nosotros continuamos entonces con la transmisión de la sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, donde está exponiendo la ministra de Salud, Patricia García Funebra, sobre el incendio ocurrido en el Agustino y las consecuencias que esto pues derivaría. El siguiente lote que tenga que distribuirse. Para que continúe, colega Estrella. Por intermedio, presidente, por intermedio suyo, hacerle la siguiente pregunta. Señora ministra, si era un almacén de medicamentos, ¿por qué existía documentación de compras de años anteriores en dicho almacén? Para que responda, señora ministra. Porque en estos almacenes también se guardan documentación de compra que corresponde a los mismos medicamentos. Entonces es una práctica que se tiene y es una práctica que hay. Existen las oficinas, las PECOSAS, por eso se guardan ahí. En ese momento nosotros hemos tomado las acciones necesarias y estos han sido ya removidos hacia otro almacén. Continúe, colega Estrella. Por último, presidente. Esto quisiera, presidente, por intermedio suyo, que la ministra, porque acá están metidas estas secretarias, señor ministro. Ministra, preguntarle si han revisado convenios con las compañías farmacéuticas, porque todo es manejado por el señor Moreno y mediante secretarias, que también le dan el 10% o le dan su migaja a la secretaria. ¿Ustedes han revisado estos convenios, señora ministra? Y solicitarle, señora ministra, que usted y todos los ministros que venimos solicitando nosotros, que trabaje con todos los congresistas, porque acá no tienen que ver solamente con los congresistas de su bancada, sino los 130 congresistas venimos trayendo la necesidad del pueblo y sabemos la realidad de nuestro pueblo. Y como dijo el presidente de la República, que van a ensuciarse los zapatos con barro. Eso esperemos de antemano. Yo lo pido a usted que sus puertas de su cartera del Ministerio de Salud siempre me aperture y le pido una visita a mi región, porque la región, sus puertas de su cartera del Ministerio de Salud siempre me aperture y le pido una visita a mi región, porque la región está de cabeza en todos los hospitales de contingencia, que es zona de lluvia. Hasta en los ojos de los pacientes se caen las gotas de lluvia y en baldes tienen que sacar las aguas de los hospitales. Y también este director regional que no sirve, con el permiso por intermedio del presidente, no sé dónde está ni sabe dónde está parado, ministra, cámbiale por favor. Yo lo pido, no solamente en mi región, sino en toda la región. Muchas gracias, presidente. Gracias, colega Estrella. Para que conteste, señora ministra. Señora congresista, a través de la presidencia, todos los convenios que fundamentalmente se hacen a través del Seguro Integral de Salud están siendo revisados como parte de la reorganización. Vamos a revisar, no hay convenios en realidad con compañías farmacéuticas en Cenares. Con respecto a trabajar con todos los congresistas, eso es lo que estoy tratando de hacer y cada vez que he estado viajando con congresistas de todas las bancadas y es mi compromiso ir a San Martín. Lo tengo ya en la lista. Estos eventos que suceden hacen que se retrasen algunos de estos viajes, pero lo estoy haciendo. Y con respecto a los directores regionales, el asunto es que como parte de la descentralización, el ministerio ha perdido la rectoría y nosotros no somos los que colocamos ni indicamos a los directores regionales. Estos son puestos políticos puestos por los presidentes regionales, por los gobernadores regionales. Y uno de los pedidos que también hemos estado conversando es ver cómo se retoma la rectoría del Ministerio de Salud, porque lo que está pasando en su región está pasando en todas las regiones. Y por eso es que estoy viajando, estamos haciendo monitoreo, pero tenemos inclusive problemas porque muchos directores regionales no responden a los documentos, no hacen caso buscando el tema de vacunas, estamos pidiendo información acerca de medicamentos, de uso de los recursos que les hemos dado para recomposición de equipos, etcétera. Entonces, estamos y vamos a necesitar el apoyo de todos los señores congresistas para ver cómo se retoma la función nacional de la salud pública. Y una de las cosas a corto plazo es el tema de los concursos de directores regionales, de modo que sean meritocráticos y podamos trabajar de manera más técnica y adecuada a nivel de las regiones.
Un segundo. Antes de dar la palabra al colega Jorge Castro, que lo ha solicitado. ¿Usted una interrupción? Colega Jorge Castro, le pido interrupción al colega Roberto Vieira. Tiene la interrupción. Gracias, presidente. Para acotar, congresista Saavedra, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha pedido a todos los ministros que cuando viajen a determinadas regiones inviten a todos los congresistas, sin distingo de banderas. Gracias. Le pide una segunda interrupción el colega Domínguez. Adelante, colega Domínguez. Muchas gracias, presidente. Solamente para dejar claro y preciso respecto a las invitaciones, en lo que es Ancash, tengo entendido que la señora ministra ha ido a mi región, pero no ha coordinado con ninguno de los 5 congresistas, sino solamente con un solo congresista. Entonces, en ese sentido sí hay una falta de respeto, porque en mi despacho no me ha llegado ninguna invitación y tengo entendido que los demás colegas tampoco. Entonces hay que ser claros y precisos en ese sentido. Y para terminar, solamente, señora ministra, a través de la presidencia, quisiera saber realmente si va a tratar de repente, a través de su despacho, ver el compromiso que ha asumido el presidente Kuczynski respecto a una pensión vitalicia para los deudos que ha dejado estos bomberos que, dando su vida y tratando de poder solventar que no haya un riesgo mayor. ¿Se va a cumplir esa promesa o solamente va a quedar en palabras de parte del Ejecutivo? Muchas gracias, presidente. Para que continúe, colega, para que inicie en realidad el colega José Castro. Buenos días a la mesa directiva, al señor presidente y también a todos los colegas congresistas. Señora ministra, buenos días. Por intermedio de la presidencia queremos decir lo siguiente. En primer lugar, hemos visitado el Hospital Loaiza y a partir de esos casos particulares podemos generalizar lo que está sucediendo en el país, porque más o menos es un ejemplo de lo que está sucediendo. Pero aquí hay un tema que también hay que ligarlo con el incendio. Incendio, lamentablemente, almacén, ¿no es cierto? Y por otro lado, hospitales, en este caso el Hospital Loaiza, sin las medicinas correspondientes. O sea, hay una situación de requerimientos no atendidos. ¿Cuál es la vinculación que ustedes tienen en este aspecto como ministro? Sí, ¿cuál es la vinculación? Porque definitivamente tiene que haber una vinculación directa entre el almacén y los stocks que tienen en los hospitales. Si no tiene sentido que tengan tal cantidad de cuestiones almacenadas, o sea, de medicinas almacenadas, versus lo que se encuentran pues totalmente, digamos, desabastecidos en los hospitales. Es decir, y eso es lo que lamentablemente lo hemos podido percibir en el Hospital Loaiza. Quisiera una respuesta más o menos convincente en este sentido, porque parece que hemos venido dilatando algunas cosas, pero de una manera más o menos concreta, porque a mí no me cabe de ninguna manera que estén inclusive que hayan productos, medicinas vencidas inclusive, es decir, no se ha chequeado permanentemente, no hay una vinculación entre el trabajo que ustedes realizan desde el punto de vista de los inventarios que tienen en el almacén y consecuentemente con la rotación misma de los productos que tienen bastante salida, para ser más claro, la rotación y consecuentemente la vinculación que tienen que tener y estar estrechamente vinculado con cada uno de los hospitales, en este caso, señora ministra. Damos la bienvenida al colega Edwin Donaire, ministra, para que responda. Primero, las medicinas vencidas son medicinas que vienen del periodo anterior. Entonces, y esas han sido detectadas a través del informe de la Oficina de Control Interno y se están tomando las acciones correspondientes para ver quiénes son los responsables. Con respecto al almacén, el almacén tiene la función de almacenar, nuevamente lo digo, medicamentos estratégicos. Entonces, estos medicamentos estratégicos son los que se van repartiendo progresivamente. Además, se tenían medicamentos en cautela, que son de las direcciones regionales, de las redes, de alguna de las redes de salud, que ellos los van, como no tienen almacenes locales, los van distribuyendo. Y otro grupo de medicamentos son los medicamentos que normalmente mantiene en stock la Dirección General de Emergencias y Desastres para casos de desastres. Y estos se han ido rotando.
Los otros medicamentos que tienen ustedes en las listas son los que, una parte de los que han estado entrando como parte de nuestra compra de emergencias y que han estado saliendo también, casi inmediatamente. A ese día, se nos quedaron porque no alcanzó el tiempo y el personal estaba trabajando para poder repartir una proporción equivalente probablemente como de 2 o 3 hospitales que no tenían medicamentos. Sí existe una relación entre lo que son los almacenes y lo que se va distribuyendo, pero la gran mayoría de las licitaciones que se han dado no se daban para que trajeran los medicamentos al almacén, sino para que fueran entregados directamente a los hospitales. Y eso lo expliqué hace un momentito. Entonces, había una proporción importante en este almacén que eran multivitamínicos también. Los multivitamínicos vienen en cantidades grandes y se van repartiendo cada 2 meses. Y tenían que estarse, se había hecho una distribución y correspondía a una siguiente distribución. Y eso es básicamente. Para que continúe el colega Jorge Castro. Por su intermedio también, señor presidente, una repregunta en todo caso. Ustedes están, si me dice que están relacionados, ustedes están interconectados, para ser más claro, con tanto, llamémosle así, el hospital Loaiza y el almacén central, en este caso la zona de incendios, o también con todos los hospitales periféricos, regionales, etcétera, etcétera, que eso sería lo más lógico. Y en segundo lugar también usted indica de que están en proceso de investigación. ¿Hasta cuándo vamos a seguir investigando? Y también si dentro de esto se consideran las sanciones correspondientes, porque estas son cifras millonarias las que se están perdiendo y también, lógicamente, las vidas. Cada situación de estas características pues, nos hace desconfiar mucho más del Ministerio de Salud en todo caso, ¿no? Para que responda, señora ministra. Este almacén no solamente distribuye al Hospital Loaiza, distribuye a nivel nacional. ¿Okay? Y mantiene todos los medicamentos estratégicos de los que hablé, antituberculosos, anticonceptivos, antirretrovirales, todos son distribuidos a nivel nacional con una periodicidad y con números que son definidos por las estrategias sanitarias correspondientes. Con respecto a que hasta cuándo estamos investigando, en realidad esto se ha pasado a la Oficina de Control Interno y estamos esperando los informes finales y las recomendaciones de sanciones que tienen que salir de ellos porque existen debidos procesos. No es que nosotros hemos cumplido con pedir la investigación correspondiente. Lo que sucede, y no creo que esto sea una excusa para la Oficina de Control Interno, hemos hecho tantos pedidos en este momento, no solamente a la Oficina de Control Interno, sino también ya hemos involucrado a la Contraloría, que en este momento seguramente ya casi están sin manos frente a una serie de aspectos. Lo que queremos hacer es no solamente estamos marcando estas investigaciones, pero también estamos tratando de construir hacia adelante y en eso es lo que queremos invertir la mayoría de nuestro tiempo. Perdón, señor presidente, una repregunta. El hecho que estén, digamos, mantengan relaciones entre los hospitales, señora ministra, y también el almacén central, usted creo que nos responde por ese lado. Yo le hablo si es que están, digamos, si están interconectados electrónicamente, de tal manera que ustedes conocen de manera inmediata lo que está sucediendo en cada uno de los hospitales en términos de stocks o también en todas las regiones del Perú. Muchas gracias por esa pregunta. Uno de los problemas más serios que tiene el Ministerio de Salud son sus sistemas de información. Los sistemas de información son realmente pobres. Entonces, no tenemos un sistema de interconexión que funcione. La DIGEMIT, que es la Dirección General de Medicamentos, tiene un sistema que se llamaba el SISMED. Pero para que cualquier sistema funcione, alguien tiene que ingresar los datos y tiene que haber un monitoreo igual. Y eso ha estado, y eso es otra cosa que estamos trabajando, cómo mejoramos los sistemas de información para medicamentos. Ya lo había dicho antes que hay otro problema, el SIGA patrimonial, que es también un sistema informático que nos permitiría ver qué equipos hay, cómo están, en qué condiciones, para poder hacer todas las reposiciones correspondientes. No está al día y estamos solicitando a las regiones cada una de estas cosas. El sistema de información de vacunaciones tampoco ha estado al día y estamos, a pesar de existir estos sistemas, se perdió la rectoría y cada cual hacía lo que quería. Y en eso estamos también tratando de reforzar el sistema. Señor
señor presidente. Para que vaya terminando, De repente, por favor. Otros colegas también quieren vamos a ir participar. terminando sobre esto. Entonces, por ahí creo que debe empezar, señora ministra. Porque si no trabajamos, vamos a esperar desde las regiones, cada mes que se acuerde el que está encargado del hospital, etcétera. Creo que estamos trabajando ya en el siglo XVIII o XIX. Pero yo quiero ir a un tema ya para finalizar esto. Aprovechando este momento también, invitarla a ver el caso del hospital de Tacna. El caso del hospital, discúlpeme, señor presidente, que también va a ser una tarea de fiscalización, está también en curso de fiscalización. Aquí se está ejecutando primero, y debe tener usted conocimiento, salió la licitación por 260 millones de soles. Y después de eso, por propia decisión del contratante, en este caso la entidad, decide subir a 280. Nunca se ha visto un caso así, que ellos mismos suban. Por otro lado, también hay, en el caso tanto que se habla del hospital de contingencia, creo que en todo el Perú se dan este tipo, el hospital de contingencia, también subieron el metro cuadrado por construcción, era de 1.751. De una u otra manera, aquí le cerraban el paso porque, en primer lugar, no reunía los requisitos técnicos. Sin embargo, milagrosamente, y esto también puede estar vinculado a actos de corrupción, milagrosamente le han permitido ahora subir a 3.601 sol el metro cuadrado. Y eso sí lo vamos a chequear de manera directa y espero tener la próxima semana una conversación directa con usted, señora ministra. Para que responda, señora ministra. Estoy absolutamente de acuerdo con usted, congresista, a través de la presidencia. De comienzo estamos trabajando en estos temas de los sistemas de información. Para darle un ejemplo, para el sistema de vacunaciones. Hoy día ya tenemos la vacunación de fiebre amarilla en toda la selva central. En lugar de tener que esperar que cada uno, después de vacunar, meta la información, hemos trabajado con un sistema con celulares, en el que cada uno de los vacunadores tiene un celular y registra con un clic, lee el código de barras del DNI de la persona que está siendo vacunada, hace un clic, entra el lote y queda registrado por GPS dónde se está vacunando, quién es la persona vacunada y el lote de la dosis que se ha dado. Y por esa razón es que yo puedo ver en mi celular, y lo puede ver la persona de la estrategia a tiempo real, quién está siendo vacunado. Tenemos que comenzar a entrar en el siglo XXI. Esto es lo primero que hemos comenzado a hacer, y así como eso, vamos a tener que crear sistemas que nos permitan hacer seguimiento de todos los diferentes aspectos, además de un sistema de monitoreo y rectoría, porque no puede ser que simplemente si alguien no quiere ingresar la información, no la ingrese. En eso le doy toda la razón. Y con respecto al hospital de Tacna, este es otro más de los proyectos de inversión, de los tantos que estamos viendo a nivel del país, como lo mencioné, incompletos, con falencias, con situaciones anormales, otro de los grandes temas que hay que investigar con el tema de corrupción, y sí me comprometo a ir a verlo. Así como dice usted, también tenemos muchos casos en los que casi de manera inexplicable los montos iniciales de los expedientes se suben y se van subiendo, pero además los expedientes tienen problemas en su ejecución y finalmente tenemos una serie de hospitales que están al 70% o al 80%, no se acabaron, y otros que se terminaron pero que no se pueden usar. Entonces, es otro gran tema. Hay muchos temas frentes que se han tenido que abrir porque son claves. Se hablaba de una inversión de 7.000 millones del gobierno anterior en inversiones, muchas de ellas, la gran mayoría, si no todas, que no se pueden usar bien porque no se han acabado, que están sobrevaluadas, pero que nuestra función va a ser investigar, llevarlo a las instancias correspondientes y tratar de resolverlos, porque el pueblo está necesitando cada una de esas instituciones. Así que hemos creado también una mesa de trabajo para seguimiento y monitoreo de inversiones a nivel nacional, conjuntamente con la Contraloría, para poder ver todos estos aspectos en retrospectivo y tratar de tener un plan de inversiones hacia el futuro que tenga sentido y que se piense en una red, en una real red de atención en la que tengamos fortalecimiento del nivel primario y también trabajemos con los otros niveles. Gracias, señor presidente. Gracias, colega. Señora ministra, usted nos manifiesta y pide que el MINSA debe
nuevamente retomar el rol rector en lo que es salud. Y obviamente entendemos, porque las direcciones regionales de salud, como dice, por ejemplo, en compras corporativas de medicamentos, no se pueden realizar porque al final no ponen la parte que les corresponde. Vemos también que el SIS, como nos dice, es una isla. No hay control, prácticamente ellos deciden qué hacer con su presupuesto. Y también el IGES, que ahora le ha quitado todas las funciones al Ministerio de Salud, porque ellos ahora tienen, por ejemplo, presupuesto para compras de medicamentos, para compras de equipos, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, acá, señora ministra, la pregunta inicial. Incluso usted nos pide al Congreso que apoyemos en devolverle, y cómo vamos a devolver el rol rector al MINSA. La pregunta es, o sea, este gobierno, cuando hace su campaña y nos habla de que están capacitados para solucionar los problemas del país, entonces quiere decir que eso no era cierto en el tema de salud. Usted recién ahora, ya en el cargo como ministra, recién está viendo de qué manera vamos a cambiar lo que es el tema de salud en el país. Pero permítame, señora ministra, creo que por lo menos los colegas que estamos en la Comisión de Salud conocemos perfectamente que esto no viene de ahorita, esto viene hace muchos años. Entonces la pregunta es, usted cuando asume la cartera, ¿no tenía conocimiento de cómo estaba el sistema de salud en el país? Y si tenía conocimiento, entonces quiere decir que dentro de lo que los planes de campaña del actual gobierno no había ningunos hechos concretos que usted inicialmente al asumir el cargo tenía que poner en práctica. Esa es mi primera pregunta, señora ministra. Al pedir el apoyo del Congreso, lo estoy haciendo porque para poder hacer los cambios correspondientes se tienen que hacer cambios de normativas de nivel de decretos legislativos o leyes. Uno que ya se ha estado trabajando justamente con la Comisión de Salud es, por ejemplo, la que derogue el decreto legislativo de la creación del IGES, que desde mucho antes de entrar a esta cartera era clarísimo que era una institución que no funcionaba, que había creado solamente una serie de burocracias y que en general había condicionado un retroceso en cómo se manejaba, por ejemplo, la salud en toda la región de Lima metropolitana. En los temas de las direcciones regionales, exactamente es lo mismo. Tenemos aquí que vamos a tener que definir de qué manera poder retomar ese rol rector, dado que tanto la ley de salud como la ley de descentralización están colisionando y no permiten eso, y tenemos que buscar una salida. Y esa salida va a tener que pasar probablemente por tener un decreto legislativo o incluso una ley para ver cómo se retoma esto. Lo mismo sucede con el caso del SIS. El SIS ya se tenía un plan de reorganización y de trabajo. La sorpresa que me he dado, y tengo que decirlo, no es que el sistema de salud necesitaba hacerse cambios, es que incluso lo que estamos viendo es aún más corrupción y peores manejos de los recursos que los que en alguna vez hubiera creído o hubiera pensado que podrían haber en mi peor sueño. Bueno, lo claro acá, señora ministra, es de que ya tienen las facultades otorgadas. Así es. Si hubiesen estado preparados, eso al día siguiente que se les dio las facultades ya hubieran sacado los decretos legislativos a este respecto de esta reorganización. Queda claro en realidad de que no ha estado preparados, por lo menos en el tema de salud, para asumir la responsabilidad. Y luego mi segunda pregunta tiene que ver con esta empresa Alfield Security SAC, que tenía que dar servicio de vigilancia personal y patrimonial. Y justamente el patrimonio de todos los peruanos se ha quemado, ha desaparecido. Tenía que tener prevención y combate de incendios. Entonces yo pregunto acá, la DIGEMIT, cuando dio al almacén el certificado de buenas prácticas de almacenamiento, o sea, no se fijó si había pues equipos para prevenir incendios, para combatir incendios,
Y aún más, acá tendría que haber una ronda móvil. ¿De qué ronda móvil hablamos si finalmente lo que se ha demostrado es comienza el incendio y los trabajadores de este almacén, de fábrica de zapatos, son los que comienzan a filmar? O sea, ni siquiera esta empresa ha sido capaz de, en su ronda, alertar de lo que ocurría. Obviamente entendemos que esto es un convenio que se ha suscrito en febrero de 2016 en el gobierno pasado. Una vez más nos damos con la triste realidad de que en este caso, este gobierno pues anterior ha dejado al país sumido, digamos, en gravísimos casos, no solamente de corrupción. Sí, en su momento, sí. Sí, enseguida, termino con la pregunta. Y en el caso de medicamentos vencidos, nos llama mucho la atención, ¿por qué no se repartió esos medicamentos vencidos en su momento? ¿Negligencia? ¿O se dejaba que los medicamentos ahí finalmente caduquen para que las farmacias privadas puedan lucrar? Porque podrán decirme pues de repente como una alternativa, como una salida, se compró un sobrestock. Aún así, los medicamentos vencidos se puede canjear con el laboratorio por nuevos lotes, y eso está dentro del contrato. Entonces, ¿por qué no se canjeó estos medicamentos cuando se estaban venciendo? ¿Por qué no se hizo eso? Esto en realidad son hechos criminales que tenemos que investigar. Congresista Segundo Tapia me pide una interrupción, la segunda para el colega Roberto Vieira. Gracias, colega Héctor Becerril. Presidente, las farmacias de los hospitales, los tabiques están vacíos. Los tabiques están vacíos, presidente, de las farmacias de Chota, de Cajamarca, del Hospital Loaiza, están vacías. Y, presidente, de medicamentos incluso, o sea, les deben. Por ejemplo, al Hospital Los de Mayo le deben como 30 millones. A la región La Libertad, 20 millones. A Cajamarca, cerca de 10 millones. Entonces, presidente, había necesidad, y cuando van los pacientes, presidente, a la farmacia, le dan una receta de 6 medicamentos, ninguno tiene. Entonces, lo concreto, presidente, ¿qué pasó? ¿Por qué no se repartían esos medicamentos? Y otra cosa que yo, a través de la presidencia, quiero decir que haga un esfuerzo la ministra, porque se ha venido pues aquí al Congreso para tratar el tema de los medicamentos, del incendio, pues le pido que haga un esfuerzo por decir, ¿sabe qué? En dinero, ¿cuánto eran los medicamentos vencidos? En dinero, presidente, que nos diga cuánto es el monto de todos los medicamentos. Y también quiero decirle, presidente, y aprovecho para que tenga en consideración citar a esta empresa y de quién era Arfield Security. Y también Hermes, bueno, Hermes es conocido, ¿no? Pero Ramsa, porque qué raro, presidente, que no haya la digitalización, se le paga a estas empresas para que hagan la digitalización respectiva. Gracias. Gracias, colega Segundo Tapia. Colega Roberto Vieira, tiene la segunda interrupción. Gracias, presidente. No, solamente agregando a la inquietud suya, ¿por qué no tenían estos almacenes la medida de seguridad? Habría que preguntarle a la municipalidad por qué le otorgó el certificado de defensa civil, ¿no? Obviamente yo creo que eso es una responsabilidad municipal y que obviamente la ministra no tiene responsabilidad, ¿no? Correcto, colega. Necesitamos responsabilidad, no sino preguntando. Adelante, señora ministra, para que conteste las interrogantes. Sí, lo primero que tengo que decir es que la DIGEMIT le da el certificado de buenas prácticas antes de que nosotros lleguemos. Y quiero dejarlo claro. Sin embargo, de lo que se ha visto, por lo menos en la visita a los escombros, y de lo que dicen en los documentos, todas aquellas cosas de seguridad existían. Y por eso también se le da el ISO, que se lo da una empresa aparte. Entonces, quiero repetir que no parece, por lo menos, y veremos en la investigación, etcétera, que faltó ningún equipo de seguridad, ni extinguidores, etcétera. Y no estoy defendiendo, simplemente estoy diciendo los hechos. Y eso no tiene que ver con nosotros. La segunda cuestión, ¿por qué no se repartió los medicamentos en su momento? Eso también es una cuestión que habrá que preguntarle a los responsables
del anterior periodo y es parte de la investigación con la Oficina de Control Interno. Ahora, tampoco sabemos cuáles son las condiciones del contrato. Una interrupción, ministra. Ustedes ya tienen más de 2 meses y medio, 3 meses. ¿Cuándo es que ustedes se dieron cuenta recién que había medicamentos vencidos? Se entiende que es un almacén importante, o sea, claro, yo entiendo que se compró en el gobierno anterior, entiendo finalmente de que esto es responsabilidad del gobierno anterior, pero la responsabilidad de ustedes, ¿cuándo se dieron cuenta ustedes que los medicamentos estaban vencidos y qué hicieron al respecto? La primera cuestión es que del informe preliminar que tenemos de la OSI, no se hablan de medicamentos vencidos, sino de bienes vencidos. Y en bienes vencidos estoy hablando de pruebas rápidas de VIH. ¿Ok? Todavía no hemos recibido este informe final, ¿ok? Pero tenemos un adelanto. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de pruebas rápidas de VIH, hasta donde tenemos aquí. Y como les decía, nosotros no sabemos las permítame que condiciones del insista, contrato. porque no me está respondiendo esta pregunta, ministra. Correcto, la OSI hace su función. Correcto, la OSI de repente va a encontrar algo que no está bien y va a informar a la Contraloría. Pero ustedes, como Ministerio de Salud, o sea, ustedes no supervisan en los almacenes si los medicamentos o los insumos están vencidos. Bueno, si no es así, díganlo. Y en todo caso, ¿o cuándo se dan cuenta? Me pide intervención el colega Víctor Albrecht. Permítame, presidente, para sumar a su pregunta, si nos pueden entregar el físico de los oficios o documentos que generó el Ministerio a los órganos de control, la OSI, etcétera, para el accionar y encontrar los responsables. ¿Qué documentos ha emitido el despacho de la ministra, presidente? Conteste, por favor, señora ministra. Tal como lo mencioné al comienzo, nosotros se hizo la visita de estos almacenes por la directora, se pide hacer un inventario, porque todo esto se mantiene en un sistema que se llama el SIGA. En el SIGA hay toda la información, pero se decide hacer esos son los inventarios que existen. Se pide, y las fechas estaban puestas ahí, se solicita y solicitamos nosotros una intervención de la Oficina de Control Interno, y puedo hacerles llegar la respuesta, que creo que estaba para el 4, no recuerdo las fechas, y luego ellos nos van respondiendo. Entonces, si me pregunta cuándo nosotros nos enteramos que habían medicamentos vencidos, en el momento que comenzamos a entrar, y ahí se comienzan las investigaciones del caso. Las investigaciones en el sector salud tampoco, yo quisiera que fueran más rápidas, pero tienen esos procesos. Ahora, no todos los medicamentos que sean, los contratos son diferentes, y hasta donde tengo entendido, la mayoría de los contratos que hace el Ministerio de Salud, y no me pregunten por qué, pero es así, no permiten esos reemplazos. Habrá que ver cuál de estos sí o cuál no, pero lo que nosotros encontramos ya eran algunos productos que estaban dados de baja, otros productos vencidos, y todo eso se tomarán las acciones correspondientes. Yo creo que lo que hay que hacer es ver qué se hace de aquí al futuro. Quienes utilizaron los recursos de manera inadecuada tendrán que ser sancionados, pero ahí está la información y puedo alcanzársela. Claro, y yo entiendo, como nuevo gobierno, decimos, ¿no? Lo que venga y acá para adelante, pero nosotros tenemos la obligación y el mandato del Congreso de investigar, obviamente, los hechos que se han suscitado hacia atrás y luego, obviamente, qué acciones se toman hacia adelante. La siguiente pregunta es, de acuerdo al diario Correo de hoy, la jefa del almacén siniestrado, señora Erika Mori, asumió el cargo hace una semana. Precise usted quién fue el anterior jefe de almacén, cuáles fueron los motivos de su separación y quién decidió la contratación de la señora Erika Mori y si cumplía los requisitos para este cargo. Lo primero que tengo que decir es que nosotros también estamos, a pesar de que digamos que el gobierno viene de aquí para adelante, también hemos estado viendo y tomando las acciones correspondientes, sobre todo por esas cuestiones que hemos encontrado, y por eso es que hemos enviado y hemos pedido las investigaciones correspondientes. Y también vamos a hacer todo el proceso para que se sancionen a las personas que corresponden. La persona que estaba antes de Erika Mori era Giovanni Olivera.
y quien propone a la nueva persona de almacén es la directora de Senares, Marita Pereira, y se evalúa su currículum. Ella tiene experiencia y es capacitada en manejo de almacenes. Dije Marita Pereira, pero dije Marita de los Ríos. Si tiene conocimiento que el OSI del MINSA realizó informes de control referente a los medicamentos vencidos, y si tiene conocimiento cuántos informes de control emitió el OSI del MINSA sobre denuncias de actos de corrupción sobre procesos de licitaciones. Tengo conocimiento que hay varios, pero puedo darle los datos exactos, pasárselos por escrito. Vamos a pedir, por favor, que nos haga llegar. Quería preguntar también respecto al tema acá de lo que es... del IGES, del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, para que nos diga cuándo fue creado el IGES y cuál fue el objetivo de crear el IGES. Para que nos diga también si este IGES en los 2 años y 10 meses de creación ha cumplido con la finalidad para la que fue creada. También ahí tenemos otra pregunta, si usted sabe que el presupuesto asignado a su sector es escaso y sin embargo el IGES paga por el arrendamiento mensual de su local central $65.409.000 y que además hay un gasto excesivo en planillas que asciende a un promedio mensual de 4 millones de soles. Esto según fuente de transparencia del IGES de enero de 2016, lo cual en realidad constituiría un gasto ineficiente, ya que los indicadores sanitarios han seguido su curso de declinación y empeoramiento. Señor presidente, pensé que esta reunión era justamente para discutir los aspectos específicos de este siniestro. Sin embargo, estamos yendo más allá. Pero respondiendo a su pregunta, este fue creado a través de un decreto legislativo del año 2013. Ahora, ¿cuál era el objetivo? Según parece, el objetivo, como lo dije hace un momento, era poder crear una suerte de sistema administrador de los hospitales en Lima Metropolitana. Tal como lo dije ya, también, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la mayoría de gente con un poco de racionalidad, no ha cumplido su objetivo. Y es por eso que prácticamente, inmediatamente, al haber asumido el cargo, comenzamos a ver cuál era el camino para poder desaparecer el IGES. Y el camino es justamente a través de un decreto legislativo, una derogación del decreto legislativo. Y por eso es que hemos empujado desde un comienzo todo el proceso que ya pasó por la Comisión de Salud y estamos esperando cuáles son los siguientes pasos, porque ahora está aquí para poder desarticularlo. Tiene toda la razón, hay una serie de gastos excesivos. En este momento tenemos que continuar trabajando con el IGES porque está ahí. En el momento que se desarticule gracias a este decreto legislativo, se lo agradeceremos al Congreso porque queremos reorganizar el sistema y con el IGES no podemos trabajar así. Señora ministra, aprovechando la presencia, ustedes estamos haciendo estas preguntas y dejo en claro que usted está en libertad de contestar o no contestar estas preguntas. Para terminar, el IGES, bueno, mi participación, hay 2 colegas todavía que van a continuar preguntando. El IGES en el año 2014 tuvo un presupuesto de 624.000 soles. Sin embargo, en el 2015 asciende a 5 veces más y el presupuesto es 3.058.000 soles. Y en el 2016 asciende un poco más a 3.170.000 soles. ¿Usted cree que estos recursos han sido destinados de manera eficiente? Y finalmente, para que nos diga, ¿quién le propuso a Luis Alberto Fuentes Tafur en el cargo de jefe institucional del Instituto de Gestión de Servicios de Salud?
Nadie me propuso al doctor Alberto Fuentes. A él lo conozco desde hace mucho tiempo. Es un funcionario público de carrera muy larga. Ha sido director de la dirección de Jaén, después de direcciones de salud aquí en Lima. También trabajó en el Instituto Nacional de Salud. Y por esa razón es que yo lo invité a que trabaje con nosotros. Termino con esto, disculpe. ¿Por qué le pregunto? Porque tenemos conocimiento que el señor Luis Alberto Fuentes Tafur tendría, no lo afirmo, denuncias y cuestionamientos cuando ocupaba cargos administrativos en el sector salud. Esa es la pregunta. Le vamos a hacer llegar toda la documentación al respecto. ¿La documentación de qué? ¿De que tenía denuncias y cuestionamientos? O que esas denuncias y cuestionamientos no proceden. Ok, congresista Roberto Vieira tiene la palabra. Gracias, presidente. Ante todo, ministra Patricia García, la felicito por asumir usted un tremendo reto, sabiendo que la salud pública está en estado de emergencia y la tremenda corrupción que en pocos días de su gestión se ha podido detectar. Una de las cosas que le recomendaría que investigar es los antecedentes de esta empresa de seguridad, ¿no?, que ha estado a cargo de este almacén y que estará, me imagino, en otros almacenes. Saber desde qué año ha sido contratado, porque veo que cobra aproximadamente como 30 millones de soles. Habría también que investigar a qué otras entidades del Estado esta empresa de seguridad le da servicios. También la empresa distribuidora, ¿no?, porque no es posible de que la medicina se venza y cuando hay mucha gente que necesita de estos medicamentos. Eso es la pregunta que quisiera transmitirle, señora ministra. Para que no responda, señora ministra. Sí, vamos a proceder a hacer esas investigaciones. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Colega Edwin Donaire tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señora ministra. Quiero antes, señor presidente, a través de del cargo que usted nos representa acá, no lleva en mis preguntas, señora ministra, a través de su persona, ningún afán de molestar, de mortificar. Hay ministros y ministros. Tenemos una ministra de Salud que seguramente Dios ha hecho que recaiga una función tan importante en esta ministra, en nuestra ministra, que alivia el dolor de los peruanos. Una misión y tarea tan noble que no lo puede tener el ministro de Defensa o no lo tiene el ministro del Interior, que nos crean para emplear la violencia para tener la paz. Usted tiene una tarea noble como ministra de Salud. Señor presidente, yo quisiera que también a través de su persona que ponga en autos a nuestra ministra de que si viene por un tema específico no le exime a responder otras preguntas colaterales que usted ha hecho. Si sabe, la tiene que responder, pero no debe excusarse que ha venido por un incendio y no responder. O en todo caso, si no la sabe, tendrá la responsabilidad de hacerlo llegar en su debido momento. Señor presidente, hay un argot que muchos emplean en el ejército que se dice: tenemos muchos generales después de la batalla, que hablan, que dicen que debían haber hecho esto, debían haber hecho lo otro. En ese sentido quiero aprovechar como preámbulo a esto, de que nada nos garantiza de aquí para adelante, señor presidente, que haya nuevos incendios, simulacros o siniestros
para desaparecer pruebas de cualquier acto de corrupción. En tal sentido, invoco a usted, como este preámbulo, señor presidente, que usted, a través de la presidencia y nosotros miembros, que normemos responsabilidades civiles, administrativas y penales ante estos hechos y no busquemos excusas para echar la culpa a terceros de una situación. Lo normemos, porque acá tiene que, disculpe la expresión, tiene que salir sangre por algún sitio y alguien tendrá que morir por estos hechos. Sea la empresa de seguridad, será el Ministerio de Salud, no sé. En ese sentido, quiero invocar a usted, señor presidente, que normemos esta situación para evitar a futuro estas excusas y disculpas de echarle culpa a terceros cuando puede haber atisbos de ciertas situaciones irregulares de tapar las pruebas. Después, señor presidente, quisiera a través de su persona preguntar a la señora ministra cuáles son las penalizaciones que corresponde sancionar a una empresa de seguridad que tiene una responsabilidad. Y como ha dicho nuestro colega Roberto Viera, 30 millones. ¿Y para qué se hace los 30 millones? ¿Para que esté adelante cruzado de brazos y suceda lo que suceda adentro y no se hacen responsables? ¿Tienen responsabilidad solamente de evitar algún acto delincuencial o también tienen responsabilidad de evitar cualquier siniestro? Esa es la primera pregunta, señor presidente, a través de su persona para que pueda contestar y continuar en las siguientes preguntas, señor presidente, para que conteste cuáles son las responsabilidades que tiene que corresponde sancionar a esta empresa de seguridad a raíz de este problema. Gracias, señor presidente. Gracias, colega Edwin Donaire, para que conteste, señora ministra. Bueno, ese es un tema que va a tener que ser evaluado. La verdad es que no sé cuáles van a ser las penas o las sanciones. Van a tener que evaluarlo los abogados en función del contrato y los compromisos y responsabilidades que tenían. Gracias, señora ministra. Creo que para venir a un pliego de preguntas, todo es para mañana, voy a enviarlo, esto o lo otro. No me parece. Uno debe venir bien preparado para responder ciertos tipos de preguntas. Bueno, sigamos. La siguiente pregunta, señor presidente, a la señora ministra. Se ha iniciado un deslinde de responsabilidades contra algún servidor o funcionario. Colega Edwin Donaire, sí. Vamos a restar un segundo la sesión a pedido de la doctora Patricia García. Gracias. Bien, se ha suspendido por unos instantes la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría con la presencia de la titular del MINSA, Patricia García. Veamos. Otras preguntas que vengan. Seguro, el valor le sobra. Muy bien. Señor presidente, me refería en estos procesos de selección, en esto tiene dos variantes existe o del proceso de selección anterior de que se ha asignado la buena pro o procesos en curso. Don Víctor lo distrae a la ministra. Bueno, o procesos en curso. ¿Existe algún atisbo de alguna empresa nacional o extranjera que haya financiado la campaña política de algún partido o de algún candidato? Y dentro de esa misma pregunta, dentro de esos procesos de selección, también dentro de las responsabilidades o competencia de la empresa que gana la buena pro está distribuir a los lugares que corresponde los medicamentos. Esa es la pregunta, señor presidente.
Para que responda, señora ministra. Dependiendo de los contratos y de las situaciones, algunas veces las empresas tienen que distribuir a los lugares y otras veces dejan los medicamentos en el almacén. Ha sido en este caso del incendio. Habían diferentes tipos. Gracias, señor presidente. La última. Le pido a usted, señor presidente, que voy a hacer una pregunta. Es difícil acá solicitar la presencia de nuestra ministra, y esto no es con un afán de molestar nada. Y usted la va a responder, y siempre con la anuencia del presidente, respecto a la píldora del día siguiente. Yo le pregunto, señor presidente, a través de esto, que por qué es necesario lo que necesita, señor ministra, no es la píldora del día siguiente, sino es la píldora del día de hoy. No necesita la píldora del día siguiente, que está demostrado que es completamente abortivo. Y en la Constitución, en el artículo 2, dice que la persona humana tiene todos sus derechos a partir de que es concebido. Y se pretende 40 o 70 millones usar para la píldora del día siguiente. Lo que pide el pueblo no es la píldora del día siguiente. Lo que pide es agua, desagüe, vacunas, vitaminas que le saquen de su estado anémico. Y creo que su posición de usted como ministra, yo discrepo en defensa de la vida, en defensa de la familia, en la cual es esa situación verdaderamente incomoda a la gran cantidad de peruanos. Que estoy, como dijo, inequidad supina por los pobres, sí, pero el pobre no pide la píldora, lo que pide es su agua, su desagüe, las mejores condiciones de vida, y podrá tener los hijos que desee. Gracias, señor presidente. Gracias, colega Donaire. Señora ministra, quiero hacer la tingencia. Esta es una comisión investigadora. Por lo tanto, usted tiene que regirse a las preguntas materia de la investigación que estamos llevando a cabo. Usted está en libertad de contestar o no las preguntas que no están dentro del tema especificado. Adelante. Le agradezco, presidente. Solamente quería hacer notar que siempre que me llama el Congreso yo voy a cumplir con estar aquí, porque esto es parte de la democracia y todos somos parte de la democracia. También creo que vale la pena de todas maneras aclarar que existen evidencias científicas claras que la píldora del día siguiente no es abortiva y que nosotros hemos sido respetuosos de la ley a través del Ministerio de Salud para cumplir lo que se nos dijo que teníamos que cumplir, que era dar acceso a esta píldora del día siguiente. Gracias. Dicho esto, se agradece la presencia de la señora ministra por la también voluntad de, además de contestar las preguntas, enviarnos la información pertinente que así ha sido solicitada. Suspendemos brevemente la sesión para que la señora ministra se retire cuando lo crea conveniente. Bien, tal como lo ha anunciado el titular de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, el legislador Héctor Becerril, se suspende por breves instantes la sesión extraordinaria de este grupo dictaminador. Pues, como se sabe, es para despedir a la ministra de Salud, Patricia García Funegra. Ella ha expuesto y ha dado los alcances, además de responder a las interrogantes de los parlamentarios con relación al siniestro ocurrido el pasado martes 18 de octubre del 2016 en un almacén del MINSA en el distrito del Agustino, que produjo la lamentable pérdida humana de 3 valerosos bomberos y daños irreparables de insumos médicos y pérdida de acervo documentario. Ha dado bastantes detalles sobre el particular. Acaba de reanudarse, me informan, la sesión de la extraordinaria de la Comisión de Fiscalización. Indicar a los televidentes que, además del tema, me informan que no, se ha suspendido, ya ha terminado esta sesión, pues se tenía previsto también la presencia del exdirector del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, Alexander Espinosa, así como del director actual
de ese nosocomio, Luis García Bernal, para tratar el tema de posibles actos de corrupción por parte del ex asesor presidencial Carlos Moreno, otro de los puntos que está investigando esta Comisión de Fiscalización y Contraloría. Bien, regresamos en unos momentos más con Agenda Parlamentaria. Vamos a hacer una pausa y retornamos.